Hemos quedado en la sesión del viernes pasado. Recuerden que habíamos hablado acerca de la extensión y la comprensión de los conceptos y por allí habíamos dicho, ¿no? Que la comprensión era justamente la cantidad de atributos o la cantidad de relaciones entre conceptos que eran necesarias para poder comprender a cabalidad un fenómeno en particular. Y por otro lado, la extensión se refería a la cantidad de objetos o a la cantidad de fenómenos que cabían o abarcaba la definición de un concepto mismo. Por eso decíamos en su momento, un concepto como gato resultará con una extensión bastante amplia porque todas aquellas criaturas, todos aquellos fenómenos en la realidad concreta que puedan pasar o se les pueda atribuir la categoría de gato serán parte de la extensión de este concepto y por ende todos los gatos del mundo, los millones y millones de gatos del mundo, serán parte del concepto gato en su extensión. Pero por otro lado, hay otro tipo de concepto, el cual es bastante más pequeño, que abarca un fenómeno, dos fenómenos, tres fenómenos. Por ejemplo, si el concepto que estamos evaluando es el concepto la taza amarilla del licenciado Moreno, únicamente un fenómeno en la realidad concreta podrá atribuirse a este concepto en particular, porque solo hay una taza amarilla que pertenezca a un licenciado Moreno como tal. Entonces, la especificidad de la extensión del concepto dará también el número de objetos o fenómenos que abarque. La comprensión, por otro lado, será inversamente proporcional a la extensión del concepto mismo. Aquellos conceptos que son muy específicos, como la taza amarilla del licenciado Moreno, requiere una extensión bastante más amplia, porque necesitamos comprender qué es una taza, qué es el color amarillo, qué es un licenciado, quién es esta persona a la cual le hemos llamado Moreno y demás. Habrá más atributos que reconocer. Y por otro lado, si el concepto que estamos tratando tiene una extensión muy amplia, su comprensión entonces será un poco menor, porque los atributos necesarios para reconocer el fenómeno como tal y volverlo parte de un concepto podrán ser bastante menos. Era lo que decíamos en su caso de los conejos o los gatos, que para poder comprender el concepto gato cuando lo percibimos en la realidad, únicamente necesitamos saber qué es un felino y por ende qué es un ser vivo, qué es ser un mamífero, qué es un vertebrado, pero es bastante más corto. Para eso les había dicho que al principio de esta sesión de clase íbamos a realizar un ejercicio y efectivamente vamos a hacerlo. Les voy a cambiar de pantalla y por favor lo que quiero primero es que copien estos 4 conceptos que les van a aparecer en pantalla. Por favor, cópienlos. Yo me estoy llevando para acá la presentación para que la tengan ustedes acá en primer plano. Fíjense bien, tenemos 4 conceptos enlistados en pantalla. El primero es mamífero, el segundo es ser vivo, el tercero es vertebrado y el cuarto es animal. Ok, y tenemos 2 casillas, una casilla para extensión y otra casilla para comprensión. Entonces, ¿qué van a hacer? Hagan ustedes sus propias relaciones. Y quiero que me indiquen, en su cuaderno está bien, no hace falta que me lo coloquen en los comentarios, no hace falta tampoco que hagan el cuadro como tal, simplemente copien en alguna parte los 4 conceptos y quiero que me digan cuál es de estos 4 conceptos el que tiene la extensión más pequeña o el que tiene la extensión más específica. Y al que lo ubiquen ustedes como tal, le ponen el número 1. Y de allí se van ampliando y van a hacer una lista del 1 al 4. Y por el otro lado, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál de estos 4 conceptos tendrá la comprensión más pequeña? Por ende, el que se comprende más fácil, por así decirlo. Y al que ubiquen como tal, le colocan el número 1. Y de allí colocan los demás entre el 1 y el 4 en una escala de menor a mayor, siempre, en ambos casos. Vamos a ver
¿Qué resulta del análisis que ustedes hagan? Recuerden siempre la clave. Extensión, cuántos fenómenos abarca o sí, cuántos fenómenos abarca o más bien cuál es más específico. Y comprensión también cuál tiene el nivel más sencillo de comprensión del concepto como tal y que requerirá menos, menos relaciones para poder ubicarlo. Ojo con esto también, por favor, al momento de identificar extensión y comprensión, únicamente vamos a hacerlo en relación entre estos cuatro conceptos. O sea, de estos cuatro conceptos, ¿cuál de todos tiene la extensión más pequeña y cuál de todos tiene la comprensión también más sencilla? Les voy a dar 5 minutos para que trabajen en esto. Analícenlo bien, hagan bien su listado y luego yo les presento la solución. Por aquí me quedo yo, trabajen ustedes, por favor. Un minuto más, vamos.
Muy bien, quienes ya tengan una respuesta, por favor, levanten la mano. Por aquí tengo varias, vamos a ver. Varias, pero no muchas. Entonces, si van terminando, por favor, levanten la mano. Ok, todavía no tengo al grupo completo. Les voy a dar un minuto más, por si todavía están trabajando en ello. Ya ahora vemos la respuesta. Muy bien, vamos a ver qué fue lo que pasó acá en el ejercicio. Veamos. Cuando se les dice, por ejemplo, que ubiquen entre un grupo de conceptos cuál es aquel que tendrá la extensión más pequeña, lo que tenemos que ir evaluando es si se contienen unos a otros, por ejemplo. Por eso les pregunto, contesten ustedes. Cuando hablamos de extensión, hablamos de la cantidad de objetos o fenómenos que caben dentro de la definición de un concepto. ¿Será ser vivo el que tiene la extensión más pequeña entre mamífero, vertebrado, animal y ser vivo? En el chat, por favor. Que no. Gracias. No, efectivamente no, porque si pensamos en el concepto, definitivamente dentro de él cabrá, por supuesto que él mismo, pero además cabrá los mamíferos, los animales y por ende los vertebrados. No puede ser esta. Entonces, ¿nos sucederá lo mismo con los animales? No, tampoco con los animales, porque dentro de la categoría animal, eso incluye a aquellos que son vertebrados e invertebrados. Y dentro de los vertebrados están los mamíferos. Descartado. Y les acabo de dar, de hecho, la siguiente fase. Tampoco es vertebrado, porque los vertebrados ya contienen dentro de sí mismos a los mamíferos. Entonces, el concepto que tiene la extensión más pequeña será mamífero. ¿Cuál sigue? En este caso, por supuesto, seguirá vertebrado, porque los vertebrados son parte del reino animal. Los animales son parte del reino animal, pero el reino animal es parte de los seres vivos. Ok, entonces la extensión más pequeña la tendrán los mamíferos dentro de este grupo y la extensión más amplia la tendrán los seres vivos. ¿Qué les había dicho en su momento? También, por lo general, la comprensión será inversamente proporcional a la extensión. Vamos. Estos cuatro conceptos tiene la comprensión más pequeña. ¿Cuál es la más fácil de comprender? Ser vivo. Gracias a quienes están contestando, sí, ser vivo.
¿Por qué? Porque para comprender qué es un ser vivo, únicamente necesitamos comprender que es un ser orgánico que cumple un ciclo de nacimiento, crecimiento y muerte. Únicamente. Saquemos la reproducción porque eso es, en casos individuales, opcional, pero en general el ciclo de la vida justamente es ese. Nacimiento, crecimiento, reproducción, muerte. Nada más. Para saber qué es un ser vivo necesitamos saber qué es eso. ¿Cuál será entonces el siguiente? Para comprender, ¿cuál será el siguiente? Por aquí me colocan Animal. animal. No. No. Probemos siempre con animal. ¿Por qué? Porque para saber qué es un animal, solo necesitamos saber que es un ser vivo de cierta forma orgánico con ciertos ciclos de reproducción muy específicos. La definición tal cual se las debo, porque no soy biólogo, pero será el segundo en esta línea en el que necesitamos mayor cantidad de cosas. ¿Cuál será el tercero? Vertebrado. Vertebrado, ¿vale? Y por último, entonces, estará mamífero. Listo. Entonces, cuando hablamos de comprensión, a lo que nos referimos es justamente a la cantidad de conceptos que necesitamos para entender o para explicar de buena manera un fenómeno o concepto. Y este, por lo general, será inversamente proporcional a su extensión. Vale. De este ejercicio necesito que hagamos otro, pero este les va a quedar siempre como tarea. Por favor, en este caso, necesito que ahora sí puedan ustedes avanzar a su libro de texto. Con esto terminamos la primera lección acerca de la lógica y ya les digo entonces en qué capítulo estamos como tal para que puedan ustedes también realizar la lectura correspondiente. Estamos en, si ustedes tienen la edición 2022, acá la tengo yo, creo que la mía es la 2022. No, la mía es la 2021, pero no habrá mucho cambio. Estamos en la unidad 2 que se llama el pensamiento lógico. Entonces pueden ustedes leer el capítulo 5 que se llama pensar con rigor. Pensar con rigor. Al final tendrán ustedes también esta explicación acerca de la extensión y la comprensión. Y recuerden ustedes siempre que al final del libro hay una serie de ejercicios relacionados con ello. Por ahora me interesa mucho que ustedes se queden de esta primera etapa de la cual hablamos acerca de la lógica, de los principios lógicos supremos. Me interesa mucho que se queden con la definición de los 4 principios y la formulación de los que aplican, pero también que se queden por aparte que puedan ustedes extraer la definición tanto de la extensión como de la comprensión. La pueden sacar de acá de la presentación, pero también me gustaría que fuera ustedes mismos quienes la ubiquen en su propio libro de texto para que puedan también tener su propia definición o sus propios argumentos al momento de estudiar. Esta presentación que están viendo ustedes acá, yo se la subo ya esta semana a Moodle para que la puedan tener presente. Esto es el capítulo 5. A partir de la noción de qué es un concepto, el cual le habíamos dicho que era una síntesis mental, y de cómo el concepto puede explicarse desde la idea de los 4 principios lógicos de la identidad, de la no contradicción, del tercero excluido y de la razón suficiente, además como de comprender que todo concepto tiene, además de sus características esenciales y accidentales, también tendrá aquello que llamamos extensión y comprensión, que tiene que ver justamente con la amplitud que el concepto tenga en la vida concreta y la cantidad de elementos necesarios para interpretarlo de forma correcta. A partir de ello podemos avanzar a otro elemento importante en relación con la lógica. Les voy a dejar acá en el chat que es esto en el libro, es el capítulo número 5. Capítulo número 5. Les voy a cerrar esta presentación porque les voy a de una vez compartir
la siguiente que vamos a comenzar en esta misma clase. Aquí van a ver ustedes que esto se llama clase 11. No es que sea efectivamente la clase número 11, pero sí es la lección número 11. Hemos avanzado a lo largo de 11 puntos en este curso y estamos ya avanzando o adentrándonos en aquello a lo que llamamos lógica como tal. Muy bien. Entonces, para seguir avanzando en este concepto de la forma en la cual el pensamiento humano trabaja o la forma en la cual la mente trabaja, además de los principios, además de la idea del concepto, que el concepto siempre es la base, existe otro paso intermedio hasta llegar al razonamiento. Recuerden que el razonamiento como tal es aquello a lo que llamamos el silogismo y lo veremos al final de toda esta etapa, pero lo que estamos conociendo antes es toda la estructura o toda la arquitectura que está detrás de un razonamiento y que nos permite comprender cuáles son sus partes y también por qué es que los razonamientos se realizan de la forma en la cual se realizan. La base de todo siempre será el concepto, esta noción de la abstracción de los fenómenos de la realidad concreta por medio de una explicación puramente abstracta en la mente humana, pero hay algo interesante alrededor de esto, y es que si se fijan o si recuerdan, habíamos dicho que el principio de identidad significaba que A siempre iba a ser igual a A, ¿no? Siempre íbamos a decir que todo fenómeno concreto perceptible siempre va a tener una única definición mental, y eso es a lo que llamamos el principio de identidad y es la forma en la cual la mente se relaciona directamente con aquello que percibe. No obstante, a nivel lingüístico podemos hacer diferentes relaciones y sobre todo también podemos dotar a los fenómenos de la realidad de esas mismas relaciones que la mente hace. Cuando hacemos estas relaciones, lo que hacemos en realidad es una parte de la lógica que se llama proposición categórica. Y es lo que ustedes ven por acá. Las proposiciones categóricas en esencia son también una formulación, pero son una fórmula que nos va a permitir cambiar el giro no de la definición del concepto, pero sí del atributo que le damos a un concepto. Es un poco más sencillo de lo que suena, pero de todas maneras quiero que lo veamos con su fórmula correcta. Lo estoy haciéndoles por acá. Esto va a tener mucho que ver con la idea que ya habíamos hablado acerca de cómo la mente abstrae, pero más de cómo la mente abstrae, en realidad tiene más que ver con aquello que habíamos hablado en las semanas anteriores del rizoma de la mente y cómo la mente al momento de percibir lo que hace es activar diferentes centros de información, diferentes núcleos de información o diferentes bloques de conceptos que le permiten encontrar la explicación correcta para aquello que los estímulos le están indicando que se encuentra frente al cuerpo o aquello que los estímulos indican que podemos percibir. Nunca se olviden de esto, a pesar de que la filosofía no necesariamente o no será neurociencia ni será biología como tal, recuerden siempre que la explicación de la realidad como tal es únicamente la forma en la que la conciencia interpreta aquello que le llega por medio de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la relación entre un concepto y su imagen, podemos siempre reducirlo a esto, ¿no? Tenemos aquí dos formas de una imagen mental o de una definición mental que ya conocemos y que nos parece correcta. Ustedes ven la pequeña imagen, lo que ven es un mouse. Si ven la letra, si ven las letras o si ven la palabra lo dice. Mouse. Y en ambos casos, ustedes lo relacionan inmediatamente con este pequeño objeto al cual llamamos el ratón o el cursor, que es un comando externo para manejar una computadora. Ok, pero no solo eso existe en realidad.
existen otro tipo de atributos u otro tipo de conceptos que podemos relacionar con cada uno de los conceptos o cada uno de los fenómenos que experimentamos. Cuando decimos mouse, por ejemplo, a nuestra mente no solo viene la idea del cursor como aparato, también la mente debe relacionar con otros conceptos para poder entenderlo de manera correcta. Pensamos, aunque no lo tengamos presente, aunque no nos demos cuenta, pensamos en una computadora, en una herramienta, en una mano que lo maneja, en baterías, en el puntero, en que nos permite subrayar, en que nos permite clicar dentro de la computadora, todos esos conceptos periféricos. Ahora bien, las relaciones que hacemos al interpretar las cosas también nos permiten hacer adjudicaciones de atributos. Ojo, es importante, es muy obvio, pero importante. Cuando observamos un fenómeno, en muchas ocasiones no únicamente nos limitamos a comprenderlo e identificarlo, también lo calificamos. También le adjudicamos atributos que pertenecen a otros conceptos, pero que relacionamos intrínsecamente con aquello que vemos. La lógica en muchos casos trabaja de esta manera. Trabaja con proposiciones, aquello que vamos a entender como proposiciones categóricas. ¿Qué es entonces una proposición categórica? Una proposición categórica es aquella proposición que nos permite o adjudicar un atributo a un concepto en calidad de afirmación o negación, en calidad de aquello que nos parece verdadero o en calidad de aquello que nos parece falso. Por el momento, quedémonos acá. Las proposiciones categóricas nos permiten adjudicar atributos de un concepto a otro, y esto siempre en calidad de afirmación o en calidad de negación. ¿Cómo se ve esto? Se ve esto también por medio de una fórmula. La fórmula correcta es A igual B. Y ustedes me dirán, bueno, pero el principio lógico decía que A igual a A. Sí, pero aquí no estamos contraviniendo eso, no estamos entrando en contradicción. Al contrario, la unidad de A se mantiene. Si pudiéramos abrir A, seguiría siendo A igual a A. Si pudiéramos abrir B, seguiría siendo también un principio de identidad. B es igual a B en su esencia. Pero en este caso, lo que hacemos es emparejar dos conceptos diferentes y los formulamos como A será igual a B. Cuenten ustedes, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen? En el chat, por favor. Cuéntenme qué vemos en esta imagen. Por aquí me dicen la Venus de Milo, Alberto, no Nilo. Una estatua, una escultura griega, una musa, una escultura, una estatua sin brazos. Ok, eso es lo que es, ¿no? Es una estatua sin brazos o es una estatua rota. Ahora, ¿cómo la describiríamos? Describámosla, vamos a ver. ¿Qué diríamos que es? ¿Mm? Una mujer, por aquí me dicen. Alguien me dice que es bello, alguien que me dice que es arte. Ah, ok. Hablando de mouse, mi mouse murió. Entonces,
Ya no lo puedo usar. Una mujer sin brazos, alguien me dice que es un monumento, que es arte, que es de mármol, que es de nuevo una estatua sin brazos, una obra hecha con base en mármol. Alguien me dice que es bello. Me voy a quedar con estas dos. Vamos a ver. Voy a abrir un cuadro de texto por acá para poder escribir. Me voy a quedar con estas dos que ustedes colocaron ahí. Es bella. Es arte. Incluso blanca nos funciona. Ahí alguien podrá decir esto es historia, por ejemplo, o es cultura, o algo por el estilo. Entonces, lo que quiero que noten es cómo ninguno de estos conceptos pasaría el filtro de la identidad. Y aún así no lo estamos negando. ¿Qué es lo que vemos allí? Lo que vemos allí es una estatua como tal, o una figura hecha en piedra como tal. El concepto de figura, por ejemplo, no pasaría el filtro del principio de identidad si lo comparáramos con la definición del concepto belleza, o si lo comparáramos con la definición del concepto historia, o si lo comparáramos con la definición del concepto arte. Ninguno funciona. O cultura, por ejemplo. De la cultura ya habíamos dicho que era la serie de relaciones artificiales que daban identidad a una sociedad. Ok, pero aún así, belleza, arte, historia, cultura son atributos que podemos identificar en la imagen que estamos viendo. Cuando hacemos estas relaciones, lo que estamos haciendo son proposiciones categóricas. De esto se trata. Cuando un concepto recibe los atributos de otro concepto, asumimos o adjudicamos atributos de un concepto a otro. Entonces, ¿cómo se mira una proposición categórica? Se mira tal cual está allí afirmado en amarillo. La estatua es bella. La clave en todo esto está en no perderse. La clave está en no perderse. Todo esto que estamos haciendo en realidad es un proceso abstracto. Recuerden que la lógica se aloja en la abstracción, se aloja en la intelección. No tiene una forma como tal, únicamente es la manera en la cual se relacionan los conceptos dentro de la mente humana. Pero para poder nosotros identificarla, para poder trabajar con ella y para poder comprenderla, necesitamos del canal correcto con el código correcto. Entiendas el lenguaje. Entonces, la lógica en muchos casos tendrá una forma material entendida como lenguaje. Por ende, cuando adjudicamos las características de un concepto a otro diferente, cuando le damos forma a la ecuación A es igual a B, cuando creamos una proposición categórica, lo podemos ver de esta manera, siempre en forma de una oración copulativa. Las oraciones copulativas son aquellas que tienen en el centro el verbo ser o estar. Entonces, ¿cómo le adjudico las características de la belleza a la estatua? Por medio de una oración. La estatua es bella. Esto suena muy sencillo, pero en realidad es la forma más sensata de poder darle tangibilidad, de hacer tangible el proceso lógico, por medio de una oración muy sencilla. Pero que no les quede la noción de la sencillez en este momento, porque dentro de unos cuantos minutos vamos a ampliar esta oración para poder convertirla en algo completamente diferente. Ojo entonces a las características de las proposiciones categóricas. Acá, hasta aquí medio. Si yo les digo el carro y estoy tratando de adjudicarle la categoría de rápido
o de lento, en forma de proposición categórica simplemente se verá de esta manera. El carro es rápido. Simplemente. No hay mayor complicación en ello. ¿Por qué? Porque como les decía, las oraciones o las proposiciones, categóricas, lo que van a hacer es negar o afirmar que una propiedad, que una característica pertenece a un concepto. Si se fijan, lo decíamos al principio. Quiero volver acá. Las proposiciones lo que hacen es desde la afirmación o desde la negación, afirman o niegan. Por ende, justamente eso es lo que vemos acá reflejado. Lo que están haciendo es, por medio de una oración que afirma o niega algo, atribuimos o negamos la propiedad que le pertenece a un concepto con el cual estamos trabajando. Se representan efectivamente como oraciones copulativas. ¿Qué es una oración copulativa? Es esto: un concepto 1 más una cópula más un concepto 2. Entiéndase desde el punto de vista más gramatical, un sujeto más un verbo ser en cualquiera de sus formas afirmativas o negativas. Es, son, no es, no son, más un predicado. Si yo les digo, quitemos el ejemplo, aquí está el ejemplo ya hecho. Si yo les digo, el teclado es gris, tengo un primer concepto, que es el concepto teclado. Pero el concepto teclado, dentro de su definición como tal, no tiene un aspecto de color, por ejemplo. Simplemente es una herramienta que nos permite digitar caracteres en un programa. Simplemente. Pero yo quiero atribuirle la característica de que tiene un color determinado, de que es, en este caso, gris, por ejemplo, como el teclado que tengo yo. Entonces, ¿qué hago? Creo una proposición categórica. Y yo ya sé que la proposición categórica es justamente eso: dotar al concepto 1, por medio de una afirmación o negación, las características del concepto 2. Si yo digo que el teclado es gris, así lo estoy declarando. Concepto teclado es, en afirmativo, concepto gris. Esto, entonces, más allá de la fórmula gramatical, lo que nos regala es una nueva fórmula o una nueva forma de entender la operación lógica del A igual a B. ¿Por qué? Porque nos lo resume de forma gramatical, que esto va a ser sumamente importante de ahora en adelante, como que el sujeto es el predicado. O los sujetos son el predicado. O el sujeto no es el predicado, o los sujetos no son el predicado. Eso se resume en esta pequeña formulación. S es P. Se los voy a quitar acá, lo del teclado gris. Les voy a dejar en grande el S es P. Y por favor, copien. S es P, copien. Porque a partir de esta pequeña frase vamos a ampliar bastante más el resto de ideas acerca de este tema. Por ahora es importante entonces que entiendan que a un concepto podemos dotarlo del atributo de otro por medio de una proposición que lo afirme o que lo niegue. Hagamos otro, rápido. Vean. El teléfono es nuevo.
Dentro del concepto teléfono no están los atributos per se de la novedad del uso como tal. Yo estoy atribuyéndole la calidad de nuevo, o sí, de nuevo o sin uso, desde un concepto diferente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo una proposición categórica. El teléfono es, lo afirmo. Afirmo que estoy tratando de decir de él. Y si no lo fuera, simple, el teléfono no es nuevo. Afirmación y negación, pero al final del día, la misma formulación. S es P o S no es P. Quiero que entiendan, y creo que con esto nos vamos a quedar para no abrumarlos. Quiero que entiendan por qué esto se llama S y por qué esto se llama P, porque después nos va a servir enormidades en la siguiente clase. La idea de S es P o S no es P proviene de la noción de que esto tiene detrás la formulación de una proposición categórica. Pero la proposición categórica surge o se grafica, se materializa por medio de una oración gramatical copulativa. La oración gramatical copulativa es aquella que tiene el sujeto más el verbo ser más el predicado. El sujeto equivale al concepto 1 y el predicado al concepto 2. El concepto 1 es el que recibe la cualidad y el concepto 2 es el que brinda la cualidad. Por ello es que decimos S de sujeto es P de predicado. ¿Qué va a pasar entonces con esto? ¿O qué podemos hacer a partir de esto? Fíjense bien. Y les tengo dos ejemplos. La flor es una planta. El micrófono es una herramienta. Bien. Redacten ustedes 3, por favor. Pero hagámoslo de una vez y con ello nos vamos a quedar. Redacten ustedes 3 proposiciones categóricas. Ubiquen 3 conceptos, lo primero que tengan ustedes al frente, y adjudíquenle una característica o un concepto que no necesariamente tengan ustedes tan presente. Denle otro significado. Por aquí Alan me dice, el árbol es verde. Sí lo es, pero busquemos otro concepto que sea más abstracto, solo por el simple ejercicio. El árbol es alto. El árbol es hermoso. El árbol es nostálgico, por ejemplo. Joven es carismática, me dice ahí. El perro es bravo. El libro es grande. Bien. La casa no es pequeña. Bien. El árbol es vida. Gracias. El carro brilla. El gato es cariñoso, el gato es blanco, la computadora es importante, el río es caudaloso, la puerta es blanca, la cama no sirve, habla. Ahí. Gracias. Me voy a quedar con las ideas de Abraham, de León, de Evelyn García y por aquí había visto una más. De Abraham. Abraham fue el mismo que me envió el otro. Me voy a quedar con la idea de Abraham y con la idea de Evelyn, que creo que estaba por acá. Evelyn, aquí. Perdonen ustedes que sin lentes yo ya no veo nada. Vamos a ver. La puerta es blanca, no. El oro habla y... Ahí lo volví a perder, perdonen. Evelyn, la cámara no sirve. Muy bien.
Fíjense bien, todos los que me dijeron la puerta es blanca, el gato es cariñoso, el perro es bravo, estamos bien, porque lo que tenemos es un concepto, una cópula y otro concepto. Este algo es o no es esto otro. ¿Qué sucede con lo que sus compañeros me dijeron? Voy a regresar acá y voy a hacer un cuadro de texto más para poder colocar los ejemplos que ellos nos dieron. Fíjense bien. El loro habla. La cámara no sirve. Ojo. ¿Qué les falta a estas dos proposiciones? ¿Quién me lo dice? ¿Qué les falta a estas dos proposiciones? El verbo copulativo. Exacto. Gracias. Pero esto no implica que ni el loro habla ni la cámara no sirve no sean proposiciones categóricas. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, y de hecho en la vida cotidiana, las proposiciones no estarán en lenguaje formal, estarán en su forma coloquial, en la forma en la cual las percibimos o las utilizamos o las interpretamos normalmente. En muchas ocasiones, la proposición categórica, al ser un elemento lógico y por ende un elemento abstracto, ni siquiera nos daremos cuenta de que apareció en el horizonte, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que la estamos utilizando. En muchas ocasiones solo tomaremos un sorbo de café, lo haré, pero tomaremos un sorbo de café y nuestra mente sentirá o nos dirá que debemos sentir satisfacción, que se siente bien. Ahí hay una proposición categórica y ni siquiera nos dimos cuenta. El café es rico. Bien. O cuando decimos, mira mi teléfono, lo acabo de comprar. También allí hay una proposición categórica detrás. Estamos diciendo, el teléfono es nuevo. Voy a cerrarle aquí. Un minuto. Listo. También allí hay una proposición categórica. Entonces, ver las proposiciones de forma tangible en su forma correcta desde su formulación gramatical es muy raro. En la mayoría de ocasiones aparecerán tal cual sus compañeros lo acaban de colocar. El loro habla. La cámara no sirve, la compré y no me funcionó. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Y aquí lo vamos a hacer con una simple oración, no importa. Pero después les va a servir cuando vean ustedes cómo detrás de un gran párrafo también se esconde una única proposición. Cuando nos encontramos ante estos fenómenos o cuando nos encontramos ante estos ejemplos, lo que debemos hacer por proceso lógico, aunque nos suene tedioso, aunque no le veamos mayor utilidad, es abrir la proposición como tal. El loro, concepto 1, su cópula es y el resto. Un animal que habla. La cámara no es un aparato que sirva. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Lo hacemos para poder comprender de mejor manera las relaciones entre conceptos a las cuales nos estamos enfrentando. No nos va a pasar en el día a día, esto no va a suceder en el día a día. No es como que a ustedes les digan el loro habla, que su mamá les diga el loro habla y ustedes tengan que empezar a preguntarse, ok, ¿cuál sería la proposición categórica que funciona para explicar este fenómeno? No. Pero para efectos lógicos sí nos va a poder, sí nos va a servir bastante, sobre todo para poder identificar qué es lo que el argumento que se nos está planteando intenta.
sobre todo si intenta afirmar o intenta negar, y sobre todo y más importante, si lo que el argumento busca es aludir a la totalidad del concepto, aludir a la totalidad de la extensión del concepto, o simplemente a una parte. Sobre esas relaciones más grandes hablamos la próxima semana, el próximo martes. Recuerden ustedes que el viernes no tenemos clase. Por ahora quédense con esto. Proposiciones categóricas, adjudicar características de un concepto a otro. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista tangible, físico, por medio de una oración gramatical? Sujeto más cópula más predicado. O, de manera más sencilla, S es P. Por el momento, por favor, ustedes lean el capítulo 5 y terminamos de abordar las posibilidades de las proposiciones en la siguiente clase. Muy bien, que estén bien, que tengan buen descanso. Nos vemos la próxima semana.